Muy buenas noches, amigos y amigas del 40 por 20. Lo primero de todo, perdonar por este retraso en la retransmisión. Hemos tenido unos problemas técnicos y bueno, ya os aseguro que no sabemos lo que vamos a poder hacer hoy porque no está funcionando mal el programa con problemas técnicos. Entonces, pues bueno, vamos a ir tirando y bueno, si vemos que hay algún problema o lo que sea, pues ya iremos comunicando y abortamos misión. Sobre todo, antes de nada, pedir disculpas tanto por el retraso como si hay algún problema durante la retransmisión. Al final son cosas de directo y es lo que tiene. Empezamos ya damos la bienvenida a Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos y pedir disculpas por por los problemas que estamos teniendo. Bueno, vamos a empezar, si te parece, haciendo el resumen rápido de la primera división para darle paso al protagonista de hoy, que no nos haga esperar ya más, que ya lleva un ratillo ya esperándonos. Vamos a hacer ese resumen rápido de la primera división y vamos con él. Venga. Sí. Pues nada, en primera división, la jornada de este fin de semana, había dos partidos que estaban aplazados, estaban ya adelantados a la jornada por la Champions. El Pozo de Murcia vencía por la mínima y en los últimos minutos a Oparrulo y continúa de líder en la primera posición. Barcelona obtenía una victoria también importante y mantenía esa segunda posición. Hidalgo Manzanares perdía en casa frente a Córdoba por 2-4, un resultado también un poco sorpresa. La verdad es que Córdoba está haciendo una muy buena temporada. Y el partido que era más importante en la parte de abajo, que era el penúltimo contra el último, era Ribera de Navarra frente al Alcira. Victoria del equipo de Alcira, del equipo de Adrián Pereira, por 4-3, un partido absolutamente eléctrico y luchado hasta el final. Y bueno, que la verdad se llevó el gato al agua el equipo de Alcira, el equipo de Adri, y una victoria importante, que era la primera victoria de esta temporada. Bueno, pues si te parece, vamos ya con el protagonista que nos vaya indicando mejor que él, nadie, para que nos haga un resumen de cómo va la temporada, tanto en Alcira como en Primera División. Vamos ya con Adri Pereira. Muy buenas noches, Adri. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo primero de todo, disculpar por hacerte esperar, que ya estas cosas del directo es lo que tiene. Bueno, ¿qué nos cuentas de cómo va la temporada en Alcira? Este fin de semana pues habéis conseguido la primera victoria. ¿Cómo ha sentado en el seno del vestuario y en la plantilla esta primera victoria que se ha hecho esperar? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que ya nos tocaba, llevábamos 2 partidos, el de Santa Coloma fuera de casa y el de Pedro en casa. Creo que merecíamos algo más. Sacamos 2 derrotas y creo que podíamos sacar algo más. Y ya nos tocaba la victoria, la verdad. Estábamos peleándolo bastante bien. Creo que el equipo ha mejorado un montón de cuando empezamos en la primera jornada, que llevábamos prácticamente 4 semanas entrenando, porque la noticia de que el equipo está en primera división pues llega tarde, entonces no tenemos tanto tiempo para trabajar, pero ahora creo que el equipo ya ha crecido un montón, ha mejorado muchísimo. Yo, Adrián, nada, solamente darte la enhorabuena por esta victoria importante para vosotros. Gracias. Este regreso un poco inesperado para el equipo, que en principio iba a competir en segunda división. Tú llevas ya varios años, unos cuantos años en Ribera de Navarra. ¿Cómo ves al equipo ahora en esta primera división, una primera división exigente, y que el objetivo vuestro tiene que ser el salvar la categoría? Bien, la verdad es que bastante bien, porque al final la mayoría somos todos jóvenes, nos gusta aprender, nos gusta mejorar, todos vamos un poco en la misma dirección en la que nos guía el entrenador. Como te digo, somos chavales jóvenes que vamos con muchas ganas a cada entrenamiento, y eso se nota. Por eso, de ahí la mejoría que hemos tenido en estas 8 jornadas. Yo creo que ahora que ha caído la primera victoria llegarán más. Evidentemente no sé si ya el siguiente finde o dentro de 2 o 3, no se sabe, pero que estamos trabajando mejor, eso es innegable. Sí, Dale, dale, Héctor. Rafa.
Dale, Rafa. Nada, comentarte eso. Ahora tenéis, este fin de semana os enfrentáis a Valdepeñas, pero el día 18 tenéis Copa del Rey. Para mí la Copa del Rey, un Coco, que es el líder de la segunda división, que es Móstoles, un partido difícil. La Copa del Rey se os pone un reto también para vosotros. La verdad es que no hemos hablado nada de la Copa del Rey. Evidentemente no estamos en una situación de mirar partidos más allá, ¿no? Estamos centrados ahora mismo en Valdepeñas y después del partido pues ya supongo que ya hablaremos de ese partido contra Móstoles. Evidentemente ya cuando salió el sorteo y lo vimos, yo dije, jolín, evidentemente pues no deja de ser segunda división, que al final pues hay un pequeño salto ahí, pero Móstoles tiene muy buen equipo y vamos, está haciendo las cosas muy bien, ahí están los resultados. Vosotros sois, bueno, el club, por así decirlo, se entera el 13 de julio que Betis ha renunciado y al final, pues bueno, ese es cuando se hace efectivo ese ascenso. Tiene que ser muy complicado, ¿no? Tanto pues para los dirigentes como pues para la plantilla, por los jugadores, tanto que no sé si se ha quedado alguno de la temporada pasada en segunda como los nuevos fichajes. Al final, pues es toda contracorriente, ¿no? Y al final eso, quieras que no, juega pues una mala pasada quizás en este inicio de temporada, más que nada por poner también en contexto a todos los oyentes y los televidentes de que el Alcira al final se entera de que compite en primera división por la renuncia del Real Betis. Sí, totalmente. Nos enteramos, como dices, creo que era el 13, sí, puede ser. A mí me pilla de vacaciones y a muchos más también. Y nos adelantan 2 semanas el inicio de la pretemporada, porque también la liga pues empezaba antes. Y bueno, hay gente que critica la decisión de que haya subido el Alcira y tal, y en verdad es un marrón. O sea, es una oportunidad de oro que estamos intentando aprovechar al máximo, pero es que es verdad que de cara al club es un poco un marrón porque te lo encuentras así de repente, ¿sabes? Sin tiempo casi de reacción, con la plantilla casi hecha o hecha ya prácticamente. Pero bueno, creo que al final de mercado pues pudieron moverse un poco más y tal y creo que la plantilla a día de hoy está para competir en primera división de sobras. Este año es el 40 aniversario del club. Estabas diciendo que lo del ascenso, el equipo lleva en 3 años 2 ascensos, el de este año por el tema del Betis, pero hace 2 años también ascendió. Yo creo que es un club que puede ir creciendo. Si consigue unos refuerzos adecuados en el mes de diciembre, para la segunda vuelta y tal, yo creo que tiene posibilidades. ¿Tú cómo ves a qué equipos crees que hay que meter en la pomada para el descenso? Aparte de Rivera Navarra, que está con vosotros, yo creo que alguno más. Industrias este año lo veo un poquito más flojo. Córdoba, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a los equipos de abajo y quién crees que van a estar luchando con vosotros? A ver, por partes. Yo creo lo primero que no sé si hay que hacer fichajes en diciembre. Creo que es demasiado pronto para hablar de ello, que puede haber lesiones, puede haber 1000 cosas. Pero como te digo, el equipo creo que a día de hoy está para competir en primera división. Los 15 que estamos en plantilla o 14 con el portero que sube de filial, creo que estamos al nivel de... Porque es que al final los partidos que hemos jugado, te diría que el único que no hemos competido es el primero contra Parrulo, porque el resto hemos perdido contra el Barça en casa, que es lo más normal del mundo. Hemos perdido en el campo del Sota, que yo allí solo he ganado una vez en mi vida. Luego contra el Pozo en casa también. Pues al final son partidos muy complicados. Y como te digo, Peñíscola, Santa Coloma y Rivera, hemos estado ahí los tres partidos. Y podíamos haber ganado los 3 o podíamos haber perdido los 3. Pues ha dado que hemos ganado uno. Rivales, pues evidentemente pues los grandes van a estar arriba y el resto, pues el que se descuide estará abajo y el que lo haga un poco bien estará arriba. No, es que al final esto es muy, muy largo. A la vez que es muy corto, muy largo, porque ahora llevamos 8 jornadas, pero por ejemplo el año pasado Burela empezó como un avión, hizo 21 puntos en la primera vuelta y descendió. Hace unos años Antequera se metió en Copa de España y descendió.
Entonces, hablarte ahora mismo en la jornada 8 de quién va a pelear el descenso, no, es que no lo sé. En principio, yo creo, esto es una opinión, eso no es el tema. El año pasado, por ejemplo, también Rivera de Navarra, y tú estabas presente en ese equipo, también empezó muy mal y le faltaron 2 partidos para meterse en el playoff prácticamente el año pasado a final de temporada, por el tema de fichajes y tal. Por eso comentaba esta situación. Tú, ahora ya cambiando a otro tema, ¿tú cómo ves el fútbol sala aragonés con 2 equipos aquí en segunda división? ¿Cómo estás viendo el fútbol sala aragonés desde Alcira? La verdad es que no lo sigo muchísimo, pero bien, la verdad es que tener 2 equipos en segunda división pues te da el poder que la gente joven de Aragón se quede en Aragón jugando y pueda llegar a la élite también. Me gustaría evidentemente también que estuviera pues el Saladez hasta muchos años en primera, que siguiera en primera o que volviera lo más rápido posible. También le tengo un cariño especial, pero bueno, y al Colo-Colo también, la verdad, a los dos. Y ojalá estuvieran en algún año los dos en primera división. Vamos, me encantaría. Sería algo, vamos, inédito en el fútbol sala aragonés, la verdad. Pero bueno, yo creo que, bueno, como dices, ¿no? Yo creo que repasando un poco lo que hemos estado hablando, creo que habéis, dentro de lo que habéis tenido de comienzo de temporada, tenéis mucho margen de mejora. Todavía es muy pronto y estoy seguro que vais para arriba de aquí hacia adelante. Así que nada, Adri Pereira, muchas gracias sobre todo por entrar una vez más. Mil disculpas por la espera y cuando quieras, esta es tu casa y aquí te esperamos, ¿vale? Nada, gracias a vosotros por la Venga, un invitación. saludo. Un Muchas abrazo. gracias, Adrián. Buenas noches. Bueno, Rafa, pues parece que vamos salvándolo poco a Vamos, poco. vamos salvando el tema poco a poco. La verdad es que está siendo un día difícil Sí, está siendo y complicado. muy complicado. Pero Pasamos bueno, a la segunda división, sí, que yo creo que eso, pues fin de semana, pues la verdad es que muy bonito, entre comillas, sumaron los dos equipos, sumaron los dos equipos al menos un punto, por lo menos el empate entre Ríos y victoria de Guanapix. Empezamos por Guanapix, que la verdad es que hizo una victoria épica al vencer por 5 goles a 4. Bueno, tú estabas allí, tú estuviste sí. presente conmigo. Victoria épica, por una victoria por 5 goles a 4 ante un Melistar. Y llegó a ponerse 0-4 en el minuto 13 de la primera parte. Ahí al equipo de Jorge Palos, pero el equipo resurgió a partir de ese minuto 16-17 con el juego de 5, con un Richie Felipe que aprovechó muy bien esa situación, metió el primer gol, luego un gol de Augusto y al descanso se llegó con derrota de 2-4, pero con buenas sensaciones. Quique Liao, nada más empezar la segunda, ponía el 3-4, el equipo ya con más confianza buscó con ahínco la puerta del equipo de Melistar, de Tomás de Dios. Una superioridad que aprovechó por una expulsión del equipo de Melistar. Fue otro gol de Richie Felipe, el segundo en su cuenta y el empate a 4. Y al final, en los últimos instantes, Adri Ortego, un tiro lejano desde lejos, puso el 5-4 y 3 puntos para el equipo de Jorge Palos, que la verdad, muy bien en la clasificación. Y entre Ríos Zaragoza, la verdad es que empataba a 3 frente a Ceuta, un viaje siempre complicado, difícil. Al descanso se llegaba con empate a 0, estaban las defensas por encima de los ataques. Se ponían por delante, nada más pasar por los vestuarios, se ponían por delante el equipo de Ceuta. Le daba la vuelta con un doblete, el primero de penalti y el segundo con una gran jugada de Jorge Tahuenca. A falta de pocos minutos ampliaba la ventaja Marcos Forda, ponía el 1-3, pero el asedio del equipo de Ceuta puso en los minutos finales toda la carne en el asador y en el último minuto, pues a falta de creo que eran 10 segundos, puso el empate a 3, remontó en el último minuto con 2 goles y la verdad es que un empate a 3 que sabe a poco, porque el equipo de Alfonso Rodríguez había hecho un partido como para llevarse los 3 puntos, pero bueno, un empate es un partido meritorio para el equipo aragonés. La verdad es que yo desde luego en el siglo XXI creo que tal y como avanzaba el partido iba
iba la gente, pues creo que creyendo, ¿no?, en esa remontada. Al final es complicado, ¿no?, que vienes pues de 2 derrotas pues muy duras, tanto en Copa del Rey como en Liga contra rivales, pues al final van a ser rivales de tu liga si quieres estar ahí toda temporada para ascender. Y ostras, que se te pone el partido 0-4 es muy complicado, y al final pues bueno, tiraron de casta y creyeron más que nadie los jugadores, y al final consiguieron darle la vuelta al partido. Yo sí que es verdad que yo me daba la sensación de que el Sala 10 estaba mucho más cómodo en pista que Melistar, pero sí que es verdad que Melistar tenía 2-3 jugadores que eran muy bregadores, eran muy luchadores, y al final eso creo que fue lo que hizo también que se diera la fortuna para ellos de ponerse 0-4, ¿no? Estoy repasando un poco así por encima los resultados, y resultados muy tanto muy abultados como muy parejos, ¿no?, en toda la categoría. Creo que va a ser además un año muy disputado. A mí la clasificación, pues bueno, los 5 primeros están en una diferencia de 5 puntos. Está liderando ahora mismo la clasificación Móstoles, segundo va el Ejido con 14 puntos, con 13 Guanapix y Gasifrez Ibiza. Luego sigue Málaga con 12 puntos, y Pinatar está con 10 puntos, ¿no? Luego al final, pues bueno, está ya Entre Ríos, Barça, Burela, Leganés, Unión África Ceutí, que están en 3 puntos también. Y luego en el descenso pues están Melistar con 4, Levante con 4 y Martorell con 1 para cerrar la clasificación. Bueno, la verdad es que está más abierta de lo que yo creía, sinceramente. Más abierta de lo que yo creía. Yo pensaba que iba a estar un poquito más cerrada. No esperaba que Ibiza estuviera por ahí. Esperaba Ejido que estuviera bien, pero no tan bien, porque es el único equipo que no conoce la derrota todavía. Y la verdad es que está más abierta. El playoff está abierto. Yo creo que hay hasta 6-7 equipos que pueden estar optando al ascenso y playoff. Va a ser bonito y nada, este fin de semana tenemos, la verdad es que 2 partidos muy interesantes. Nos vamos primero con Guanapix Sala 10, que visita justamente a El Ejido a las 18:30 horas el sábado en el pabellón municipal de El Ejido. Un partido yo creo que importante para los de Jorge Palos, que han resurgido el otro día, han renacido el otro día. Yo creo que esa victoria vale 6 puntos, vale mucho, y yo creo que eso les puede servir para impulsarse en este partido, que yo creo que sería dar un golpe en la mesa, una victoria allí en El Ejido, y bueno, pues la verdad es que deseamos lo mejor para el equipo de Jorge Palos. Y Entre Ríos Zaragoza, que recibe en casa a un derbi, casi, tenemos un derbi, porque recibe en casa a Tafa el sábado también a las 7 de la tarde en el pabellón de la Granja, un rival que está más abajo, que está casi rondando los puestos de descenso, pero que estoy seguro, jugarán en pretemporada un partido y queda un 2-1, aquí también en Zaragoza, se desplazará gente, y yo creo que va a ser un partido duro para el equipo, que va a haber que ganarlo con mucha fe para el equipo de Alfonso Rodríguez, porque aparte vienen 2 exjugadores del equipo de Entre Ríos Zaragoza, de Entre Ríos Automatización, como son Juan Zardoya y Jesús Preciado, que están jugando ahora en el equipo de Tafalla, y visitan aquí la Granja. Imagino que estarán motivados como para llevarse los 3 puntos. Tenemos un comentario, si te parece vamos a leerlo antes de pasar Sí. al siguiente bloque. Tenemos un comentario de Sergio Zaragoza que nos pone: ¿cuál es el equipo cenicienta en este momento de la liga? Yo creo que Martorell. Yo creo que Martorell. Pero Martorell, hasta ser un equipo cenicienta, también te puede plantear problemas. Es un equipo joven, pero que, por ejemplo, fue a la pista del Fútbol Club Barcelona y quedó 4-3. Y al Entre Ríos Automatización le costó mucho ganarle, porque Entre Ríos allí en la pista de Martorell venció 1-2 solamente. O sea, es un rival complicado. No es la cenicienta, pero sí es el equipo que hasta el momento ha sido el que se le ve un poquito más abajo. Este año no hay un equipo que está totalmente desahuciado, que está con pocos puntos. Otros años sí que lo ha asistido, pero este año no. Bueno, pues si te parece, vamos ya a pasar al siguiente bloque. Vamos a darle la bienvenida al jefe, que se ha perdido este espectáculo que no teníamos preparado, que costé. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, Francho. Buenas. Muy buenas noches. Yo te has perdido una de AUPA, ¿eh? Me lo he puesto en el móvil y digo,
hostia, pues si son las 10:30 y me aparece 24, 23, 22, digo, algo pasa aquí. Pero ya veo que habéis sacado como siempre de lujo. Y Ha sido tremendo. Sufriendo. Ha sido tremendo. Gracias a Héctor, gracias a todos. Porque son las cosas del directo. Estas cosas exactamente. suelen pasar, ¿no? Pero al final también quedaros con que la gente ha estado aguantando, ha estado esperando su ración de 40 por 20 y siempre muy agradecidos. Mira lo que dices, Sancho, lo habéis salvado muy bien, pareja. Bueno, os dejo con el bloque ya del femenino, que además tenemos a la protagonista ya esperando hace un rato. Y bueno, también, como hemos dicho antes, ha tenido que esperar y ha tenido paciencia para esa, así que vamos con ello. Con ella. Muy bien. Pues nada, pasamos al femenino. No, yo me salgo. Que entre aquí el jefe del femenino, que entre Carlos Pérez. Que sufra como el resto. ¿Qué pasa? No, si llevo sufriendo un rato, te creas tú. Me da tiempo aquí a hacer un montón de cosas, macho. Yo me pensaba que tú también ibas a salir rojo en la pantalla, pero ya veo que no. Pues a mí me estaba dando unos flashazos la pantalla y plas, que digo, yo no sé qué está pasando aquí. La mano negra. La mano negra. Bueno, pues hablando de manos, ¿cómo ha ido esta semana? A las nuestras. ¿Te puedo decir cómo quedó la Intersala? El Guanapís a la 10. A ver, la verdad que ha sido un fin de semana de bastantes goles, la verdad. Y bueno, yo voy a hablar primero del System Cars Avenida Alagón, que recibía pues a un Ripollet que está haciéndolo muy muy bien esta liga y que es un equipo, pues ya hemos visto muchas veces, que es muy rocoso y muy difícil el jugarle y bueno, lo vimos, ¿no? En ese resultado de 0-5 a favor de las catalanas. Una primera parte que empezó ganando, empezaron ganando las catalanas, se fueron 0-2 al descanso, pero como hemos hablado otras ocasiones, pues bueno, estas segundas partes yo creo que se le hacen largas al conjunto de Alagón y bueno, pues poco que hacer y toca seguir luchando porque, a ver, no lo están haciendo mal, entonces yo creo que la victoria tarde o temprano llegará. ¿Tú crees que deberían de hacer algún tipo de refuerzo en invierno? Si tuvieran la posibilidad, que no lo sé, que a lo mejor sí que la tienen, yo diría que sí que necesitan pues quizás un par de refuerzos, porque al final el único fichaje que tienen es un fichaje que viene de Autonómica, que es una jugadora que sí que tiene mucha calidad, pero claro, no es suficiente para esta segunda división y es lo que estamos viendo. Entonces yo creo que sí que estarán buscando, ¿no? el reforzar la plantilla para tener pues alguna jugadora que le dé peso y sobre todo yo creo que lo que le tiene que dar es experiencia a la plantilla. Yo sí que, mira, te voy a preguntar algo que nunca, bueno, me lo planteo ahora porque en el mundo del fútbol sí que suele ser habitual, pero en el mundo del fútbol sala yo no sé si eso ocurre o no. Las cesiones, ¿existe el capítulo de cesiones o no? Sí, claro. Bueno, aquí Adrián Rivera en Guanapís, sala 10, estuvo fichado por Guanapís, pero luego lo fichó el Pozo, el Pozo y la última temporada, o sea, que estuvo Adrián. Cabría la posibilidad de que, por ejemplo, jugadoras que ahora cuenten con pocos minutos, pues en Guanapís, en Entre Ríos, en el grupo Reciclarte, pudieran reforzar al conjunto de... A ver, yo entiendo que sí que se podría, o sea, el llegar a un acuerdo de una cesión. Lo que pasa que ahora habría que ver con la temporada empezada qué partidos ha jugado, porque a no ser que tengas un contrato o una licencia profesional, que a lo mejor ahí sí que puedes tener esa opción de la cesión, pero con una licencia de aficionado, yo creo que ahora mismo no podrían hacer una cesión. Pues lo dejamos, esa pregunta la dejamos abierta. Si se mete Willy, que controla mucho de estos asuntos, que nos dé algo de luz, porque sí que es verdad que quizás con el tema de las
de las cesiones, un par de jugadoras que podían ir allí cedidas, al final sería, como dicen los modernos, un win-win, ¿no? Un ganar-ganar. Tanto el conjunto del System Cars, Alagón, como también esas jugadoras y sus clubes de cesión que conseguirían minutos en segunda división, que no es moco de pavo, ¿eh? Eso es. Bueno, seguimos. Entre Ríos. Entre Ríos, pues mira, Entre Ríos, destacar dos cosas. Una, su primera portería cero de la temporada, que me lo ha dicho Jorge, su entrenador gran noticia. Me dice, dilo, por favor, que nunca lo dices. Pues lo digo, ha sido su primera portería cero de la temporada y la goleada de la jornada, 0-12 en la pista del Urbina. O sea, yo creo que tampoco hay mucho que hablar, ¿no? Pues muy superiores, se ha demostrado el potencial goleador y ofensivo que tiene este equipo y es lo que veníamos hablando semanas atrás, que cuando fueran recuperando jugadoras, pues el nivel del equipo iba a subir y fíjate cómo ha subido, 0-12. Una fiesta del Hay gol. muchos goles en el fútbol sala, pero ver en estas categorías una goleada tan alta, yo no sé, no vi el partido, pero bueno, 0-12 yo creo que no hay. Y en Iruña, que siempre es más complicado, es más jodido el tema. Y Guanapí Saldelis, que era de las pocas que jugaban esta jornada aquí en Zaragoza. Yo de Guanapí iba a hablar el último. Pues déjalo para el último. Nos queda grupo Reciclarte. Eso es, el grupo de Reciclarte que visitaba pues ahora mismo la pista más complicada de la liga, la del Linyola, la del conjunto catalán que va líder. Y la verdad que el conjunto de Eduardo San Gervasio, pues la verdad que hizo un auténtico partidazo y yo creo que no se merecieron la derrota. Una derrota por la mínima, por 3-2, pero el equipo generó, el equipo jugó y el equipo convenció. Lo que pasa que ya sabemos que en el fútbol sala cuando no metes las ocasiones que tienes, pues en el fútbol sala y en todo. Zaragoza ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, esos fallos en ataque pues le costaron caro el no llevarse la victoria o al menos rascar un punto en la pista de Linyola. Y nos queda el Guanapí Saldelis, pero si te parece, ya que vamos a hablar del conjunto que dirige Nano Modrego, pues vamos a llamar a la protagonista. A ver si sigue teniendo cargado el fusil o no. Rebe, buenas noches. Buenas noches. Ahí va que no entra. Hola, buenas noches. Ahora, por fin. Hoy está siendo el día un poco desastroso, ¿vale, Rebe? Pero... Es porque he venido yo, No, lo estamos salvando como buenamente se puede. No sé si es por las conexiones de internet o lo que sea, o porque se barrunta mucha agua. Eso venía escuchando yo ahora en el coche, pero nos está afectando. Victoria de vuestro equipo, pues bueno, contra un recién ascendido, conjunto de los más lejanos de la categoría. Y vais poco a poco, vais convenciendo, ¿no? ¿Os vais autoconvenciendo o no, Rebe? De que este año sí. Sí, yo creo que al final, como decimos todas, es partido a partido, tampoco te puedes autoconvencer de más que luego pasan cosas, pero creo que al final se están viendo cosas chulas, muchísimas cosas que mejorar, obviamente, pero creo que día a día se está viendo, pues por lo menos, el que vayas a un pabellón a ver un partido y digas, jo, se está viendo una competición sana, se está viendo, pues eso, un tú a tú directo y creo que al final eso es lo importante. Además que has dicho, Francho, que si todavía tiene la escopeta cargada, pues oye, hizo el 1-0, ¿eh? Hice el 1-0. Por eso se lo digo. La lástima que este año no me está tocando poneros voz. No puedo ni Rebe cargo su fusil ni hostias, mañana. Estoy un poco frustrado, ¿eh? No, este año el fútbol sala que me ha tocado hacer ha sido System Cars, Alagón. Que no está mal tampoco. Los partidos que he hecho... Que te veo ahí, ya sales con una motivación extra, tengo que decirlo. Pero hostias, no me ponen en las leonas y me jode, la verdad. Ojalá pudiera elegir yo. Es lo que hay. Dale, Carlos.
Rebe, ¿cómo estás viendo el nivel de este año, de los partidos que lleváis por el momento en comparación de la temporada pasada? A ver, porque Sí, te han muteado o hemos perdido el sonido. yo estaba diciendo, me he quedado sordo de No, repente. sí. Pero salte y vuelve a entrar. O que te saque Jandro y te vuelva a entrar, anda, porque. Madre, vamos. Bueno, mientras entra Rebe otra vez, pues bueno, el resultado fue 5-2 y sí que es verdad que de los primeros, bueno, los primeros goles o el 0, no, el 1-1, que fue de penalti que lanzó el conjunto de Murcia, pues bueno, yo no lo pude ver. Poco tarde yo en llegar al pabellón y bueno, ahora nos dirá Rebe si hubo un poquito de polémica o no en ese penalti, que no sé si llegó a entrar, no llegó a entrar. Que me contaron tantas cosas que digo, no sé qué ha pasado con el penalti. ¿Ahora me escucháis bien? Ahora sí. Vale. No sé dónde me he quedado. Me hago de robar. En el penalti, te pregunta Carlos. Sí, ahora estaba comentando el empate a 1 que hace Yecla, que es un penalti que no sé si para María. Es que no llegué, o sea, yo llegué un pelín más tarde al pabellón. A ver, yo desde mi perspectiva, que al final era la del córner, te quiero decir, porque estaba justo en ese momento en banquillo. Yo creo que la segunda entra, pero bueno, al final tienes que intentar siempre que no sume al marcador y pues es lógico. Eso es mi perspectiva, ¿eh? Luego desconozco al final, desde mi perspectiva no puedo ver absolutamente todo. Pero de esto yo creo que sí que, bueno, pues el balón entró y ya está. Fue algo polémico, pero bueno, creo que hay muchas cosas polémicas antes y después que al final Sí, la verdad repercuten mucho. La verdad que fue un partido bastante complicado para los árbitros, pero no por lo que hicisteis vosotras en la pista o el Hispania de Yecla, sino porque nos han pedido muchas veces no criticar al colectivo arbitral, pero yo creo que este partido no estuvieron. Francho no dice nada, pero bueno, lo digo yo porque lo vi. Yo creo que no estuvieron muy acertados en el arbitraje. Hubo decisiones que dices, no sé, una falta a lo mejor que era muy exagerada, no la pitan, luego otra que era una chorradeta, coge la pitan, no sé si tarjeta amarilla, que dices, no sé, el rasero. Desde mi perspectiva, un poco más bronco por eso. Desde mi perspectiva y un poco desde mi persona, ya no como jugadora ni nada, o sea, creo que cuando permites tanto, llega un momento en el que el partido se ensucia. Se ensucia porque no... Si tú partes de que, un ejemplo, no sé, desconozco ahora mismo los minutos y las faltas y tal, pero... Ya la hemos perdido otra vez. Sí, macho, se va, entra. Es que yo creo que es la hostia esta de hoy del streamear este, ¿eh? Tú nos oyes, sí, es que nos oyes, pero que está chinado esta hostia. No sé hoy qué le pasa, que no está como el día, está nublado. Sí, está nublado el programa. Y me jode porque coño. No te escuchamos, no. Salí y entro otra vez, claro. Madre mía. Madre Oye, estaba funcionando todo bien, ¿eh? Estaba funcionando todo bien y ahora nos está dando aquí un poquito de... Sí, no, está como vulgarmente se dice, está por culero y el stream ya, pero está pagada la licencia, amigos y amigas. Está pagada la licencia. A ver si ya podemos recuperar la buena de Rebe. A ver ahora, háblanos, Rebe. ¿Se me escucha? Se te Es que se escucha como metálica se te oye, pero por lo menos se te oye algo. Yo se escucho igual, yo se escucho súper metálicos, pero lo voy pillando. Sí, pues eso, no sé si es por el propio la hostia esta o por lo que sea. Por aligerar, ya lo sentimos, pobre RF, pero ¿cómo ves esta temporada al equipo? Y yo creo que este año sí que el objetivo abiertamente es pelear por el ascenso. Bueno, al final yo lo que veo desde mi veteranía, porque ya por fin, o sea, por
opino que coño, en plan soy la veterana del equipo, lo que veo es un equipo más maduro en el sentido de pues las cosas que van pasando durante el partido, pues, bueno, un poco el tema de gestión, por así decirlo. Y bueno, como objetivo, pues a ver, obviamente tal y como fue el objetivo el año pasado, tenemos que luchar por ello, todos sabemos lo que es el playoff, pero bueno, yo creo que estamos todas focus en lo mismo y todos, y eso es lo importante. A partir de ahí, pues a seguir trabajando día a día y dar la mejor versión del equipo. Al final, esta liga es muy competitiva y no te puedes fiar de ninguno. ¿Y eso os hace tener mucha presión? El ver que estás obligado, ¿no? A ver, yo hablo desde mi cabeza, ¿eh? O sea, en parte sí, pero yo siempre intento transformarlo en un plus de motivación, ¿sabes? De pensar que, pues bueno, al final el rival que te venga, el ver a un equipo de ahí arriba, como lo he visto desde la otra parte, es como, ¡buah! Queremos ir a por ellas, pues tenemos que dar la vuelta a eso y decirle, van a venir a por nosotras, no nos podemos dejar. Entonces, bueno, tiene su lado, ¿no? Un poco de presión, claro que existe siempre. Hablando del próximo rival, como que One Piece al Denis, vamos a ver. Bueno, pues yo la verdad que tal cual hemos hablado estos días de entrenamiento y tal, espero que sea un One Piece sólido, un One Piece con las ideas claras y que a partir del trabajo de esta semana, pues el llevarlo a cabo en la pista e intentar somos conciencia de hacer un partido de los más. Otra vez se nos ha vuelto a saturar. Rebe, que te mandamos un besico muy grande. Dale que muchos, te tocará entrar otra vez, Rebe, no te preocupes. Desde luego. Vuelves. Dale muchos besicos a Flecky, que estamos con ella, que es una lástima porque yo creo que esta era su temporada, ya estaba muy fuerte, pero bueno, todos sabemos que Flecky es un mayo y que volverá más fuerte y mejor, ¿vale? O sea que desde parte de todo el equipo de 40x20, que un besico muy grande para ella, que irá todo bien y que estamos con todas vosotras, ¿vale? Besico. Gracias, Rebe. Bueno, Carlos, cuenta muy rápidamente Autonómica y me meto con... Pues mira, de Autonómica, como viendo que estaba todo esto, no me había preparado absolutamente nada. ¿No? O sea, me lo había preparado, pero ya me lo he quitado todo de aquí, la chuleta. Si quieres, digo rapidísimamente la jornada que nos viene en segunda división y prometemos que la semana que viene hablamos un poquito más de cuando vaya bien la hostia esta... Eso sí, además yo me estoy viendo que me hace unos flashazos, no sé si vosotros me veis bien, pero yo veo que... Sí, se te ve bien. Bueno, pues hablando de One Piece al Delis, visitan la pista del Mataró, que es lo que ha dicho Rebe, que tenían una visita muy complicada. La verdad que Mataró en su pista pues es un equipo que la tiene pues bien cogida la pista y es un equipo que ya lo hemos dicho otras veces que vienen de años atrás jugando juntas y la verdad que tienen muy buena plantilla para ser un equipo recién ascendido y será el sábado a las 2 de la tarde, un horario un poco extraño, pero bueno, sábado a las 2 de la tarde. Entre Ríos recibirá aquí en el pabellón La Granja a Rubí. La verdad que es un choque de altos vuelos y veremos a ver qué tal con un equipo de los de arriba, el conjunto de Sergio Molina. Y luego pues tenemos un nuevo derbi, ¿no? Esto es lo bonito de tener 4 equipos en la segunda división. Y el pabellón siglo XXI a las 8 de la tarde del sábado pues recibirá el grupo Reciclarte contra el System Cars Avenida Aragón. Así que veremos ese buen hacer que están teniendo estos días o estas semanas el grupo Reciclarte para llevarse los 3 puntos o veremos esa primera victoria del System Cars que les puede dar pues ese chute de moral que necesitan y en un derbi pues doble moral. Gana. Bueno, tenemos comentarios, los ponemos como... Ya veis que hoy no sé qué hostia le pasa a esto, pero va, como el tiempo. Gracias tanto a Sergio Arbués como a Sergio que nos comentan pues eso, que los arbitrajes, más o menos lo que dices tú y que muchos ánimos para Flecky. Eso es. Pues, Carlicos, que esperemos que el próximo miércoles más y mejor y que vaya bien el zarreo.
Vale. Eso es. Voy a dar un besico a la Flequis, yo también, que no lo he dicho. Venga. Bueno, hasta Que vaya luego. bueno. Adiós. Vamos rápidamente con División del Juvenil y Segunda División B. Alex Oliva, a ver si cruzo los dedos. Yo creo que respetará. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Venga, vamos muy rápidamente porque vamos apresuradísimos de tiempo. Empezamos por lo que quieras tú. Te doy a elegir. Pues yo creo que repasamos muy rápido la B. Ya pasamos la división de honor y con las entrevistas así. La que decía empataba a 3 contra Orchatabe en casa. Un partido complicado que tenía Tauste. Picassent derrotaba a nuestro Entre Ríos Zaragoza por solamente 5 goles a 3. Un resultado que a mí me sorprendió, igual demasiado justo para lo que nos venía haciendo Entre Ríos. A gusto ver a este Colo-Colo, me parece que poco a poco va encontrándose en esta división, que es lo que necesitaba. Sala Quinto lograba la victoria por la mínima ante Albelda fuera de casa, un partido muy duro, un 0-1. Creo que es uno de los resultados más cortos que he visto esta temporada, no el más corto de todos, es el más corto que se puede tener. En una buena victoria, 3 puntos muy importantes, sumando puntos, ya en esa lucha en la media tabla y quitarse un poco de lo que es esa parte baja. Por parte de Cadrete, pues caía 1-7 en casa ante Ribafrecha. Bueno, pues jornada que viene, ¿tienes contra quién nos tendremos que enfrentar? Pues piense que tenemos derbi, piense que recibe a Quinto en el Municipal el sábado a las 6 de la tarde, un partidazo entre dos equipos que seguramente se tengan muchas ganas por lo ocurrido la temporada anterior en la que en quinto dejando algo más que desear porque venía haciendo muy buena temporada, pero al final pensé que se llevó el gato al agua. Yo creo que va a ser un auténtico partidazo. Creo que Quinto viene en buena racha para intentar arrebatarle los 3 puntos a Pinseque, pero al final sabemos cómo es jugar en el Municipal. Tauste visita a Ribafrecha, que últimamente el equipo de Villa de Ribafrecha está derrotando a todos nuestros equipos con sorpresa. No se está dejando ningún Aragones por el camino. Cadrete viaja a Ciervana para enfrentarse al Ciervena y Entre Ríos recibe al Albelda. Muy bien, vamos con División del Juvenil y meteremos ya a los protagonistas y cruzaremos los dedos para que todo funcione bien. No se sature. Pues protagonistas que nos vienen, nunca nos han podido venir mejor porque derrotaba a la Cigüeña este fin de semana 5-2 a Guanapix a la 10. ¡Ostras! ¡Ostras! Eso sí que es No, noticia, ¿eh? me han llegado noticias de Laos de lo que ha podido pasar, pero no he terminado de sacar una conclusión clara porque unos me decían unas cosas, otros me decían otras. Es algo que yo creo que no nos esperábamos absolutamente nadie. Un equipo como Guanapix a la 10, un equipo sólido, que sí que es cierto que lo que decimos, ¿no? Que seguramente sea el más joven de todos los grupos de esta división de honor juvenil, con muchos chavales de primer año, pero caer 5-2 ante la Cigüeña, por lo que venía haciendo, ¿no? Porque al final yo la plantilla es cierto que no la conozco al 100%, sé que aún le quedan jugadores de la temporada pasada, no son muchos, creo que luego nos lo dirán, ¿no? Pero creo que tanto Diego como Michel estaban ya la temporada pasada. Eh, pero un partido en el que no hubo goles hasta falta de 10 minutos. Y luego, pues la Cigüeña, incluso el portero llegó a marcar esos goles. Entre Ríos hacia los de Rosala, en el partido de la jornada, o el que era el partido de la jornada hasta que llegó. Empataba ante Romareda, dos equipos que van a estar, yo creo, ahí en la lucha. Creo que son dos plantillas muy fuertes, muy físicas, que seguro arriba en la tabla. Gran Vía, que va a ser el próximo rival de Guanapix, que visto lo visto, para mí puede ser un muy buen partido. Viene marcando muchos goles, 9, 5, 10 en sus últimos partidos. Gran Vía, un equipo muy goleador, que viene de derrotar 5-2 a la Almozara. Pensé que lo hacía por la mínima ante Coras, perdía 1-3 primeros. Perfecto, pues vamos a ver si podemos meter a nuestros protagonistas, si el sonido nos lo permite. Diego Fernández y Miguel Ángel Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, enhorabuena. Hola, buenas noches. Gracias. ¿En vuestros mejores sueños estaba ganarle al Guanapix o no? Sí, la verdad que sí. Fue un partido muy disputado y al final creímos hasta el final y ganamos el partido.
Un partido que a mí, por lo que me han dicho vosotros, estuvisteis apretando durante mucha parte del encuentro, salisteis sin complejos ante, si no el mejor, uno de los mejores equipos de la liga. Contarnos un poco cómo se vivió desde dentro, cómo se vivió desde el banquillo, desde la pista, esa victoria, porque ante todo, yo por lo menos daros la enhorabuena porque no me lo podía llegar a esperar. Bueno, fue bastante complicado, la verdad, pero sobre todo mantenimos mucho la defensa, la pusimos a media pista, que con estos equipos es lo que hay que hacer, ya que son bastante buenos individualmente, y pues mira, salió porque tenía que salir y ya está. Sí, la verdad que tapamos muy bien el medio, que es lo que buscan ellos al final, conectar con el pívot y entrar. Y eso, la presión en nuestra pista fue muy buena y las individualidades las intentamos tapar como pudimos. La verdad que un esfuerzo muy grande de todo el equipo. Bueno, un esfuerzo, pero que visteis recompensado con esa victoria ante pues uno de los equipos que está llamado a estar en las posiciones más altas, ¿no? de la tabla clasificatoria. ¿Qué objetivos habéis planteado esta temporada, Diego, Miguel Ángel? Bueno, pues el objetivo es ir ganando todos los partidos que podamos y luchar contra cualquier equipo, porque la verdad que lo hemos demostrado este fin de semana, que se puede ganar a cualquiera, aunque también puedes perder con cualquiera. Y sobre todo luchar todos los partidos, ir partido a partido y ya conforme pase la temporada ya veremos a qué podemos aspirar. Eso es, sobre todo seguir partido a partido y trabajar muy duro, que es lo que nos puede hacer llegar muy lejos. Esta temporada estaba empezando a ser algo dura incluso para vosotros, se podría llegar a decir, hasta que llegó este pasado fin de semana, porque vinisteis de una temporada con un proyecto muy bueno, con jugadores de tercer año que han marchado esta temporada. Si no me equivoco, los dos estabais, confirmármelo, el año pasado. Sí. Sí. Vale, pues eso es lo que decía, ¿no? Vosotros lo sabéis mejor que yo, un proyecto muy bueno con jugadores de tercer año, que no acabó seguramente como se pensaba. ¿Qué idea tenéis para esta temporada? ¿Qué idea es la que manejabais con el proyecto en septiembre, antes de empezar la temporada? ¿Era la misma que el año pasado? ¿Era intentar meterse entre los mejores, entre los cuatro, como llegó a decir Portu? Sí, yo creo que la intención es esa, entrar entre los cuatro. Sí que es verdad que este año solo nos mantenemos tres, que somos Michel y yo y luego Guillén, que son los únicos que hemos jugado el año pasado. Y la verdad que pues al final ha costado formar un equipo, pero somos todos nuevos y yo creo que nos hemos compenetrado muy bien y yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Meternos entre los cuatro primeros, que el año pasado no lo pudimos conseguir, y seguir así. Intentar ganar todos los partidos posibles. Sí, eso es lo que dice mi compañero y sobre todo mi capitán, que vamos, que hay que ir poco a poco, que lo del año pasado fue una lástima, pero... A ver, que ahora perdemos el sonido. Y se reía bien, ¿eh? Hasta ahora aguantaba. Ahora aguantaba. Parece mentira, pero aguantaba. No sabemos si se nos ha quedado congelada la imagen o se nos ha quedado congelado Miguel Ángel por la pregunta que le ha hecho Alex. A ver ahora, Miguel Ángel. A ver ahora. A ver, hola. Ahora sí. ¿Sí, no? Ahora sí. Bueno, básicamente eso, que el año pasado fue un año bastante duro, plantamos un objetivo bastante alto que yo creo que podíamos haberlo conseguido, pero por suerte o por desgracia no se dio, y este año... Se le va otra vez. Otra vez, a ver. Bueno. A ver, Diego, a ver si a ti no se te va. No, a mí de momento... Es nuestra gran esperanza. De todos los equipos aragoneses que estáis militando en División de Honor Juvenil, a mí me gustaría que hicierais un poco división, ¿no? ¿Cuáles creéis que van a estar o que vais a estar peleando por la zona alta? ¿Y cuáles de los que van a estar peleando por la zona baja pensáis vosotros que puede poner las cosas más difíciles? El tapao, que llamo yo siempre. Pues yo creo que van a seguir arriba los mismos del año pasado, que yo metería Colo-Colo, Sala 10 y Ebrosala. Aunque sí que es verdad que Ebrosala este año ha tenido alguna baja y Sala 10 han terminado muchos, pero aún así van a seguir ahí arriba porque mantienen el bloque y tienen muy buen equipo. Y yo creo que, por ejemplo, la sorpresa podría ser Ainzón, que ya lleva 10 puntos, aún no ha perdido. Y a mí me ha sorprendido, la verdad, porque es un equipo recién ascendido, pero por lo que me han dicho deben de jugar muy bien.
Los tuvimos la semana pasada Yo en la, el programa. Dinos, Miguel Ángel. yo la verdad es que veo bastante bien al Colo, la verdad. Luego después veo que va a ir el Sala 10. Y pues igual da sorpresa San Juan, puede dar también Gran Vía, Aizón, como dice mi compañero. Pero no sé, yo creo que a partir de esos dos equipos que van a ser los más punteros, creo que va a estar todo muy repartido. O sea, va a ser una competición. ¿Vosotros pensáis que va a ser una competición bastante más igualitaria por las pérdidas que han tenido, sobre todo, bueno, pues Colo, el que más Wannapees, porque eran prácticamente toda la plantilla eran jugadores de tercer año de división juvenil? Ese plus, ahora que decís vosotros, nosotros somos de los veteranos del equipo. ¿Os toca poneros galones o no en el vestuario? ¿Os respetan o no los compañeros, los jovenzanos? Bueno, a ratos, sí, nos llevamos muy bien con todos y sí, nos tienen cierto respeto. Aunque en el vestuario todos somos iguales y hay que competir al máximo y jugar todos. ¿Tú, Miguel, qué Mira, dices? Se me viene, macho. ¿Se te oye o no? Sí, ahora se te oye ya, ¿eh? Es que va y viene, va y viene. No sé. Diego nos tiene que decir con quién Sí, tiene el sí, va y viene. Dígales. Es un poco, Diego, si puedes tú, Miguel Ángel, también, ¿no? Lógica. ¿Cómo está conformada vuestra plantilla? ¿De dónde habéis fichado? Si son de primer, de segundo año, cuéntanos a mí y a la gente que nos está viendo, infórmanos cómo está compuesta la Cigüeña División de Honor Juvenil esta temporada. Bueno, pues hemos fichado gente de tercer año, que la verdad que me parece importante, porque al final son jugadores más veteranos y quieras que no, aunque no hayan jugado en esta categoría, al final se nota. Y luego también hemos fichado 2 o 3 jugadores de segundo año y también 2 o 3 de primer año, que la verdad que viene muy bien pues para seguir con el mismo bloque el año que viene y no perder todo en un año, porque al final si tienes todos los jugadores del mismo año, cuesta luego mucho buscar otros jugadores. Si tienes un bloque establecido ya con esos jugadores, ya puedes tirar para adelante. Sí, a ver, como dice mi compañero, pues es que somos bastante de 2007. Otra vez. A Miguel le está boicoteando el internet claramente. Debe ser la lluvia, macho. Debe ser la lluvia. Yo creo que sí. Es que va y viene. Mira, pone Julio, en Berge no hay cobertura. Hostia, pues menos mal, porque os lo juro que yo me estoy volviendo ya loco, ¿eh? Le estoy echando una bronca al pobre Alejandro por el chat interno de, pero ¿qué pasa? Que pone que he mirado que no. He mirado a ver si había reportado algún error los de StreamYard, que es con la plataforma con la que hacemos nosotros los programas, y no han reportado los cabrones, hablando mal y pronto. Y pone que es por problema de configuración del ordenador, que hay que hacerlo con no sé qué, que no puede ser ni Safari, no sé qué, no sé, yo qué sé, chico. Yo soy de letras, no hay más tutía. Bueno, chicos, lo dicho, que es un placer teneros aquí en 40x20. Os emplazaremos otro día que esto funcione como Dios manda, pues para poder hablar, sobre todo con Miguel Ángel, que lo tenemos ahí pobrecico, pues arrinconado. No, tranquilo. Lo dicho, gracias, porque te ha tocado a ti charlar del que más. Me parece que le vas a quitar el brazalete de Capitán Mitchell. Después de esto. No, el capitán es él. Es el capitán. Me lo tiene que quitar el amigo. Sí. Entonces ya está todo aquí descubierto, claro. Entonces el internet va con él porque es el capi. Claro. Bueno, partido, os preguntamos por el partido de la próxima semana. ¿Contra quién os enfrentáis y qué cigüeña vamos a ver? Sí, nos toca un partido duro como es Pirineos en su pabellón. La verdad que es un partido, siempre es duro jugar contra Pirineos y más en su pabellón, que se hacen muy fuertes. Y yo creo que el planteamiento es seguir un poco en la línea de lo que hicimos la semana pasada. Porque da igual el rival que sea, hay que jugar siempre con el máximo esfuerzo. No puede ser que ahora, porque venga un rival a priori se supone que inferior, porque Sala 10 es mucho Sala 10, no se pueden bajar los brazos y hay que seguir igual. A ver si ahora os vais a flipar después de haber ganado al Guarapís,
y os pensáis que los partidos se ganan solos, ¿no? Eso está bien. A la humildad y el ser competitivos siempre. Pues lo dicho, Diego, Mitchell, Miguel Ángel, un placer teneros aquí en 40x20. Lo dicho, Muchas gracias. esperamos volver otra vez a teneros en otras condiciones, y mucha suerte la próxima semana. Muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, Alex, todo dicho. Que Hala. dice Juvenal, mira, pues es que es una pena, Julio, de verdad. No están entrando los comentarios, entran tarde. Os prometemos que volveremos a tener a estos dos chavales tan majos de la cigüeña. A las chicas de Les Glorias, al club de las Glorias, gracias, que siempre es un placer narraros. La semana pasada, creo, la semana anterior me tocó narraros. Y eso, que prometemos que vaya la cosa un poquito mejor. Todo volverá a la normalidad. Todo volverá a su ser. Bueno, Alex, un Muchas abrazo. gracias. Vamos con el otro Alex, con Alex Les. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. A ver si contigo tenemos más fortuna y más suerte. Bueno, de todas formas, gracias. Quiero dar gracias en nombre de todo el equipo a las 46 personas que estáis aguantando hoy estoicamente, un programa que, bueno, le llamamos programa por llamarle algo. Os pedimos encarecidamente perdón, pero no sé si es por las condiciones meteorológicas que tenemos en Aragón hoy. Ya están hablando de alerta naranja en el Pirineo. Y bueno, pues se está notando, ¿no? Se está notando que algo pasa. No sabemos si es el pato del stream, que nos lo han cazado o nos lo han hackeado, pero todo es bueno conocerlo y saberlo. ¿Qué ha pasado la tercera, amigo? Pues no jugábamos, no había ni en tercera ni en autonómica, así que voy a hacer un poco una previa de lo que viene este fin de semana, porque hay un grupo de autonómica en el que veremos muchos partidos, pero vamos a empezar como siempre con tercera. Pirineo se enfrenta en casa a las 5 menos cuarto ante Compañía María, un partido en el que a priori Pirineos tiene que ser muy superior al rival. Pirineos quiere seguir en esa parte alta y Compañía María quiere intentar salir de ese pozo en el que está metido. Híjar, después de su primera victoria, quiere hacerse fuerte en su pista y se enfrentará a Caspe, un equipo en el que ahora mismo vienen horas bajas, como bien sabemos, lleva tres derrotas consecutivas. Es un buen momento para que Híjar pueda seguir levantando cabeza, y a la vez Caspe, al enfrentarse a un equipo que a priori está por abajo, también es buena oportunidad para volver a levantarse. Luego tenemos el partido que enfrenta a UTV Brosela. Si nos acordamos, la semana pasada comenté que además de que había hecho UTV un fichaje, podía estar a la espera de confirmarse. Esta mañana ya, antes de que se hiciera oficial, confirmado, pero ya la ha hecho oficial. Han fichado a Adrián Santos, un chico muy joven que estaba jugando en segunda B en Sala Quinto. O sea, otro jugador que baja de categoría a tercera que tanto nos está gustando. Pero también es verdad que desde el club pues se está trabajando pues con humildad y con trabajo, sobre todo porque están viendo que es un buen proyecto de chicos jóvenes para un futuro, pero como son nuevos este año, pues al final les va a tocar acoplarse. Pero vamos, veremos si este año son capaces de estar en la parte alta o es un poco más de transición y ya pelear el año que viene. Luego, una puntualización, Alex. Agradecer, como siempre. A ver, muchas veces, ya sabéis que intentamos que el programa sea lo más blanco posible, no blanco madridista, lo más blanco me refiero porque precisamente madridistas aquí no somos ninguno, creo. Bueno, sí, alguno hay. Alguno por aquí metido. Alguno por ahí hay, algún infiltrado tenemos. No se puede tener gente buena en todas partes, ¿qué vamos a hacer? Pero a lo que voy, intentamos que sea lo más blanco posible. A veces nos llegan pues información de fichaje, de tal. Siempre vamos a respetar que el club lo publique antes, ¿vale? Eso es. No nos gusta aquí chafar la faena de nadie, no. El club tiene que ser el máximo protagonista y en este caso, pues como bien dice Alex, ya sabías quién iba a ser el jugador fichado, pero hasta que UTV no lo ha hecho oficial, pues no lo planteamos aquí. Que quede eso claro y que conste con luz y taquígrafos. Y ya me callo.
Luego, uno de los partidos que yo veo bastante fuerte, a pesar de que puede parecer bastante desnivelado, es el Zafán-Burgo, porque Zafán, como bien sabemos, está en la parte alta de la clasificación peleando por repetir y superárselo del año anterior, y el Burgo está haciendo un inicio de temporada muy, muy bueno. Va a ser un partido muy complicado, como ya nos comentaba Pablo la semana pasada cuando hablábamos con él. Después tenemos el Ainzón Daroca. Daroca viene de perder. Que tiene que Eso es. espabilar. Exactamente. Vimos ya que le pasó factura ese resultado tan abultado la semana pasada. Le pasó factura este pasado. Y además visita una pista muy complicada como la de Ainzón, que ya sabemos de por sí que es muy complicado, y encima Ainzón, que no se quiere descolgar de los puestos altos de la clasificación. Sí que es verdad que en los últimos 4 partidos lleva 2 derrotas, una victoria y un empate. Sí que es verdad que ha sido un poco irregular, con lo cual estará con muchas ganas. Luego tenemos Borja Paniza, un auténtico partidazo. Sí que es verdad que Borja viene una dinámica mucho mejor que Paniza, y encima jugando en casa creo que se va a notar. Después, el líder de la categoría, Coras, recibe en casa a los Wikis Gelsa, un partido en el que a priori Coras tendría que ser superior, pero veremos cómo llega a los de Gelsa a la pista de Coras. Y luego tengo yo ganas de tener a alguien de los Wikis aquí en el programa, tío. Pues, si tú lo dices, habrá que traerlo. No. Yo os lo lanzo como idea, porque sí que es verdad que ya la temporada pasada hablábamos de ellos, pero no hemos tenido a nadie. Y, hombre, eso es. Pues hay que vertebrar Aragón, hay que vertebrar Aragón. Exactamente, además así cogemos de todos eso, exactamente. Y eso, y el Alcañiz, Peña, Unión Calatrava, un partido también estar muy... Porque es verdad que Alcañiz es un recién ascendido, se ha metido sexto con 10 puntos, y la Unión Calatrava con 7. Va a ser un partido que va a notar mucho quién es el que mejor llega al partido después de este parón, y veremos a ver quién le ha sentado mejor el parar en este momento. Después pasa a la autonómica, grupo 1. Sí que puedo decir que este fue un partido, pero del grupo 8, o sea, del grupo de la jornada 8, o sea, un partido. Villafranca vencía 7-2 a Coras, un partido en el que desde principio a fin Villafranca fue muy superior a Coras, y así se reflejó en el marcador. Y después ya, este próximo fin de semana, tenemos a las 7 el sábado Calasanz contra la Almozara. Luego Cadrete recibe a Villafranca. Villafranca, que está para ser un recién ascendido, está muy bien. Y Cadrete, todo lo contrario, también es recién ascendido, pero todavía no ha sido capaz de puntuar. Y además en el último partido se llevó una goleada, con lo cual veremos cómo se le da a Cadrete este partido. Luego Coras vive en su casa a Gurrea, un partido en el que sabemos por dónde irán los tiros, porque Coras, espera, que hablábamos que es muy regular, pero viene de perder. Y Gurrea en casa es muy fuerte, pero fuera de casa veremos a ver si también lo consigue. Torrellones recibe en casa al Límite. Si seguimos las últimas novedades de Torrellones, viendo los resultados, deberían seguir ahí abajo, pero claro, ya vimos que el primer partido es ganó. Igual sabemos ya. Bueno, sabemos. Entonces, claro, nos la puede liar, Torrellones nos la puede liar. Exacto, y tenemos partidazo, las que Sala 10 al Jaca, que es un auténtico partido, porque el Sala 10 sufrió la semana, como bien comentábamos, allí en Gurrea, y Jaca también está en la parte de arriba, solo ha perdido un partido, con lo cual va a ser un duelo en el que ahora mismo es directo. No sabemos si Jaca conseguirá mantenerse, pero puede que al Sala 10 se le complique un poco, es para que juega en casa, no es tan complicado como jugar en Jaca, pero veremos un gran partido. Luego, el partido que le llamo el partido de los necesitados, porque juega Pastriz contra Boscos. Es verdad que los dos están en diferentes posiciones, pero es que los dos están necesitados con respecto a lo que se está viendo, porque Boscos todavía no ha puntuado y Pastriz lleva 2 derrotas consecutivas, y si quieren mantenerse arriba tiene que ganar ya como sea. Y luego, otro partido de la jornada, tenemos el Peña La Murga Zaragoza Unión, 2 equipos llamados a pelear por ese ascenso, que estará muy igualado. Después, en el grupo 2, tenemos Peña La Unión Épila, partido en el que Épila ha empezado muy bien la temporada, con lo cual creo que dará mucha guerra en Calatayud. Figueruelas recibe al Monacid, veremos cómo le va al Monacid, porque ya sabemos que este arranque le está siendo complicado. Sí, está siendo muy complicado para el Monacid, muy complicado. Y encima Figueruelas
se puede decir que no ha empezado, no es que haya empezado muy bien, porque no ha ganado los 4, pero tampoco ha empezado mal. Lleva 2 victorias, 2 derrotas, frente al Mollet que empató 1 y lleva 3 derrotas seguidas, con lo cual el arranque es mejor. Veremos cómo, además, en la pista de Figueras, que es muy complicada. Luego, el que para mí va a ser el partido de la jornada va a ser Villa de Quinto, el filial de Quinto, que es un recién ascendido, frente a Exea. A priori, podría parecer un partido más para Exea. Es verdad que en ningún partido, sobre todo si tu objetivo es subir, lo puedes dar por ganado, porque cuando lo subes es porque has ganado a los de abajo, porque se te puede complicar. Pero es que no es el caso de Villa de Quinto, porque ha empezado muy bien su andadura. Sí que es verdad que empezó su primera jornada perdiendo, pero desde entonces no ha perdido, lleva un empate y 2 victorias, con lo cual en casa será muy fuerte y le costará Exea. Tenemos la Almunia Azora, que creo que la Almunia, viendo cómo está, va a ser bastante superior. Lumpiaque Alagón, que va a estar muy igualado, a pesar de lo que podríamos haber pensado la temporada anterior, porque como estamos viendo, Alagón también está teniendo muy, muy complicado este arranque, no está siendo capaz de repetir lo que vimos la temporada pasada y lleva 4 puntos de 12 posibles, así que, y el Lumpiaque lo tenemos justo debajo de ellos, así que veremos cómo se le da. Mayen recibe a Pinseque, a priori un partido en el que Mayen va a ser muy superior, Pinseque va último en la clasificación, con lo cual no debería tener ningún problema, y más jugando en casa y con su, que es el... Y finalmente en este punto Ostemuel fue un partido como final, con lo cual no permitirse ningún y que tanto en los partidazos que podemos destacar. Sí que es verdad que tenemos más que era Aliaga, partido en el que Aliaga para mí también está necesitado, porque como bien sabemos, hay muchos equipos que el año pasado empezaron muy bien y este año no lo están logrando, así que veremos si es capaz de revertir la situación. Tenemos un Albalate Castellseràs. Después tenemos uno de los que es el partido de la jornada, que tenemos Andorra contra Maestrazgo. Andorra llamado a ascender porque acaba de descender. Es verdad que lleva 4 de 9 posibles, pero está cuarto, y Maestrazgo está justo debajo, empata puntos, con lo cual va a ser un auténtico partidazo en Andorra. Luego tenemos Mas de las Matas, que es la sorpresa de este inicio de temporada, que va tercero con 6 puntos, que se enfrenta al Altiplano, el único equipo que todavía no ha perdido. No ha perdido. Que va a ser un partido, exactamente, y no es que no haya perdido, sino que encima lleva 3 de 3, con lo cual ya estoy comentando que el objetivo, pues claramente, y más viendo cómo han comenzado, tiene que ser el ascenso, y veremos qué tal se les da en su visita a Mas de las Matas. Finalmente tenemos el Favara Montalbán y el Alcoriza Sarrión, que a pesar de que puede ser un partido normal, este año Sarrión ha empezado muy bien, va segundo, no ha perdido todavía, y en la pista de Alcoriza es muy complicado. Es verdad que ha empezado un poco irregular con esos 4 puntos, pero como bien sabemos, este grupo 3 va a estar muy igualado hasta el final, y si el año pasado estaban Maestrazgo, Alcoriza y Aliaga, aunque este año no, se han juntado Muel, se ha juntado, que está mejor, Altiplano, se ha juntado Sarrión. Vamos, que el 3 nos va a dar mucho que hablar de aquí hasta que acabe la temporada. Hoy tenemos protagonista de Autonómica, ¿no, Alex? Del grupo 1. El Pues, único equipo este fin de semana. El único equipo, pues le vamos a dar paso a Dani Laborda. Cruzamos los dedos a ver si funciona la cosa. Buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches. Bueno, dice Alejandro que habéis sido el único equipo que ha jugado este fin de semana. Se me ha cortado un momento, no sé qué comentabas, Francho, disculpa. Que te decía que dice Alex que habéis sido el único equipo que ha jugado este fin de semana pasado, con toda la competición paralizada. Sí, decidimos adelantar un partido porque justo el último fin de semana de noviembre tenemos un evento y no podíamos prácticamente ninguno del equipo. Agradecer a Coras Futsal la predisposición para adelantar el partido y ya pues bueno, pudimos disputar el partido, que además se dio bastante bien, por lo que contentos. O sea, que el evento es algo que tenéis boda o despedida soltero. No, son justo comienzan las fiestas del pueblo, no tenemos pabellón y queríamos adelantar el partido porque además algunos tenemos familiares que salen, entonces teníamos que estar junto a ellos. Tenéis que estar, eso hacéis muy bien, Y aparte de, como tú dices, os ha salido de lujo, porque Coras da mucho miedo este año, Coras. Sí,
El inicio del partido pues ya se vio venir que iba a ser un partido complicado, pero se dio de cara, entraron los goles pronto y ya pues el partido salió, digamos, como estaba planificado, digamos, así que genial. ¿Y crees que os ha venido bien espera que lo hayáis adelantado porque lo necesitabais, pero crees que os ha venido bien el no haber parado este fin de semana para mantener la gran dinámica o la dinámica que estáis consiguiendo en este inicio? Yo creo que en parte sí que nos ha venido bien, pero en parte también tuvimos algún inconveniente de última hora, que justo la semana pasada pues tuvimos alguna lesión a mitad de semana entrenando, pero bueno, aún así teníamos un número de jugadores más que suficiente para afrontar el partido. Y también de inicio no queríamos parar porque llevamos 4 jornadas, estábamos cogiendo la dinámica y ya tener un parón de una semana te parte todo un poco, así que pues también en ese aspecto nos interesaba jugar por eso. Hablando de la localidad, hablando del equipo, ¿cómo os apoya? ¿Os sentís realmente apoyados por la localidad, por los aficionados? Sí, sí, ¿Jugar ahí en sí. Villafranca es jodido o no, Dani? Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte tanto con los aficionados como con el ayuntamiento que nos dan todas las facilidades del mundo. Además, en el pueblo, pues hasta que comenzamos a jugar, hacía muchos años que no había fútbol sala, no es que haya muchos eventos ni a nivel deportivo ni de otra índole, por eso ha tenido mucha aceptación y todos los partidos que jugamos en casa, la verdad es que estamos muy bien arropados, siempre se juega muy a gusto con el apoyo del público y yo creo que para el equipo rival también es un poco de presión extra que a nosotros siempre nos beneficia. Como bien dices, al final la afición siempre os va a venir bien y yo creo que os va a ayudar mucho en el objetivo, que quiero que nos hables un poco pues cuál va a ser vuestro objetivo, viendo que sois este año recién ascendidos. Sí, al ser una categoría nueva, pues no queríamos ser ni mucho menos ambiciosos con el objetivo, porque la gran parte del equipo, pues venimos del fútbol 11, lo que es fútbol sala hasta hace poco ni siquiera entrenábamos. Este es el primer año que hemos comenzado a entrenar, por tanto, teníamos buenas individualidades, pero mucho que mejorar en lo colectivo, tanto a la hora de atacar como a la hora de defender y conceptos del fútbol sala. Sabíamos que este año ya era un salto cualitativo con respecto a segunda y primera senior. Y ahí, pues creo que con el apoyo del cuerpo técnico y una buena pretemporada, queríamos empezar de la mejor manera posible y sacando pues la mayor cantidad de puntos posible. A partir de ahí el objetivo es pues seguir sacando puntos, salvarnos y ya una vez estemos salvados, pues ya veremos, tratar de seguir ganando lo máximo posible, pero no tenemos objetivos más allá de eso. Me gusta el apunte ese que haces de que veníais de Fútbol 11. Yo te quería preguntar por la composición de la plantilla, si sois todos del pueblo o de la zona, ¿dónde habéis pescado jugadores, en el caso de que hayáis tenido que fichar jugadores de fuera? Y luego esa transición del fútbol al fútbol sala, que normalmente, yo por ejemplo que arbitré, yo jugaba al fútbol y me tocó arbitrar fútbol sala, y a mí siempre me acusaban de que era muy permisivo con el contacto. Sí. Te la dejo votando, Dani. Sí. Se nota la diferencia en cuanto a los contactos. El hecho de que en fútbol sala pues las faltas estén limitadas hace que muchas veces pues con los brazos yo creo que pueda haber algo más de permisividad, porque en el fútbol 11 a la mínima que saltas con brazos, que vas duro, se pitan más faltas. Yo creo que aquí los árbitros pues no quieren cargar de falta rápido a los equipos para no cargarse el partido, que es lo que puede pasar si dos equipos llegan a las 5 faltas rápido, y por tanto creo que a veces hay más permisividad, pero esto depende mucho de los árbitros, porque yo he jugado mucho tiempo a fútbol 11, llevo un tiempo en fútbol sala, hay árbitros que pitan más en sala, que pitan más en 11, yo creo que esto ya depende del criterio de cada uno. En cuanto a la composición de la plantilla, respecto a la composición, pues intentamos mantener siempre un bloque mayoritariamente del pueblo para que la gente que venga a vernos pues se pueda sentir identificada, y los que no son del pueblo son de los pueblos de alrededor, cercanías o amigos de los jugadores. Este año, por ejemplo, con el salto a autonómica, la verdad es que tampoco hemos variado mucho la plantilla. Ha habido 2 salidas pues por retiro, porque un chico se iba de Erasmus, se han incorporado solo 2 jugadores, uno también de un pueblo de aquí al lado, un amigo de uno del equipo, y más o menos mantenemos el bloque y siempre pensando en que la mayoría sea del pueblo o alrededores.
Y además este finde vais a jugar contra Cadrete, además de que quiero que me hables un poco de eso, porque es verdad que vuestras sensaciones son muy buenas, que es todo lo contrario de Cadrete, que no todavía no ha puntuado, que también hablando un poco de eso, ¿cómo ves la liga? ¿Cómo la estás viendo? Yo noto diferencia con respecto sobre todo a la intensidad, al saber colocarse de los equipos, porque en primera senior te podías encontrar equipos con buenos jugadores, pero no tenían la intensidad sin balón que se tiene ya en autonómica y sobre todo a la hora de jugar, las rotaciones, las jugadas, el moverse. Creo que la diferencia es bastante grande. Es cierto que había equipos de la zona alta de primera que también pues, te podían competir, pero yo creo que no a este nivel. Y yo creo que nos viene bien también entrar en una liga como esta porque ese salto de intensidad al fin y al cabo te contagia y te ayuda también a mejorar como equipo y como jugador en lo que es el fútbol sala, que a nosotros nos hace falta, digamos, esto. La última, Dari. Nos comentas que el objetivo principal y fundamental es la salvación. Yo te quiero preguntar por cómo estás viendo tú la liga y sobre todo qué equipos o qué terna de equipos crees que van a estar en la zona alta y cuáles van a estar en la zona baja. Vale, respecto a la liga, yo pues los rivales que hemos tenido hasta ahora considero que son todos de un buen nivel. Y respecto a cómo va a estar la liga, pues obviamente no conozco a más de la mitad de los equipos al ser nuestro primer año en la categoría, pero por lo que refleja la clasificación y los resultados, creo que Guanapix es claro favorito para llevarse la liga y creo que esa segunda plaza de ascenso va a estar bastante disputada porque ya hay varios equipos que están en torno a los 9 puntos. Otros equipos, como comentabais antes, como Pastriz, que al ser una localidad cercana, pues algo los conozco, que tienen ese objetivo y se han reforzado. Así que yo creo que va a ser una liga bastante abierta. Y por abajo yo creo que también se apretará porque has mencionado, por ejemplo, al Cadrete, que viene el año pasado de jugar con nosotros. Puede que de momento pues, le esté costando adaptarse, pero nosotros este sábado sabemos que tenemos un partido duro porque el año pasado en su pista ya nos ganaron, mantienen bastante el bloque también. También conozco a algún jugador del Bosco y creo que también pueden empezar a ganar pronto, así que creo que nos va a tocar apretar porque ni se va a decidir fácil abajo ni se va a decidir fácil arriba la cosa, va a haber lucha hasta el final. Habrá que atarse los machos. Pues David Laborda, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Creo que ha sido la única entrevista completa y bien que ha salido hoy en todo el programa, o sea que de lujo. Y ya veo que por lo menos en tu zona no debe de estar cayendo el diluvio universal que está cayendo por aquí, por los Monegros. Ahora parece que ha aflojado, que antes también me fallaba un poco la conexión mientras os veía. Lo dicho, un placer, Dani. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Alex, que me voy a llamar al señor Rafa Beltrán a ver si me cuenta algo de las selecciones, ¿vale? Un abrazo. Venga, un abrazo. Don Rafa Beltrán. Bueno, ya va saliendo la cosica, ha salido al final ha salido. Poco a poco se hace el camino, pero está siendo muy duro hoy, ¿eh? De verdad que hoy ni siquiera ni cortica ni al pie, ¿eh? Va a salir. Ni cortica ni al pie, como dice. Que mañana hay una reunión en la Federación Española. A todos próximos. A ver, que te perdemos. Madre mía, casi es mejor dejarlo. Ahora, vale, vamos a ver, un minutito solo y así ya despedimos. Puedes despedir. Venga. Lo dejamos. Que hay reunión. Sí. Hay reunión. Escucha, dar las gracias a todos por el esfuerzo de hoy, que a ti, Francho, a Héctor, a Jandro, a Carlos, a Alex Oliva, muy difícil y que partido a partido y el próximo día lo haremos mejor. Muchas gracias y disculpa las molestias a todos. Bueno, se despide aquí el jefe de la máquina. Yo por mi parte, pues agradecer como siempre a todo el equipo, a Héctor, que le toca sustituirme ahora más veces de las que le gustaría, pero lo hace de lujo. Y la verdad es que hemos ganado un activo, Rafa, con Héctor. Sí. Después de
de que se haya liberado de otros menesteres. Y bueno, que estamos muy agradecidos porque vemos que hemos conseguido pues poco a poco ir medrando y pretendemos pues ser un espacio, como os decía, blanco, que no madridista, lo más blanco posible. Sería rojiblanco más que blanco. Bueno, en tu caso sería rojiblanco, en el nuestro sería blanco con escudo de león. Pero, también es verdad. Pero bueno, el pobre Zaragoza va como hoy el programa, va a trompicones. Esperemos que no descendamos. Eso es. Pero bueno, lo importante que ha salido con la dignidad que se ha podido hacer. Que merece. Exacto. Que os agradecemos a todos los que habéis estado hasta el final, que eso demuestra que o nos queréis mucho o sois unos enfermos del futsal, que pueden ser las dos cosas. Que lo dicho, que estamos muy contentos con el cariño que nos trasladáis, ya no solamente en el programa, sino también pues cuando nos alicatáis por los pabellones, a nuestra competencia sana, que es un placer el tenerlos ahí, el competir con ellos semana a semana, que al final son muchas voces hablando del futsal, que es lo realmente importante, que es poner en su sitio al futsal y darle un espejo donde todo el mundo se pueda mirar, donde todo el mundo pueda participar y sentirse cómodo, que no os cuesta nada el darle un me gusta al programa, bueno, igual sí, el darle al seguir a los canales, eso sí que es gratis, o sea, que eso no es de baldes, no os cuesta ni un duro. Y lo dicho, que la semana que viene esperemos que el 40x20 vuelva a su hora y sin incidencias técnicas. Un abrazo a todos y que paséis buena noche y buena semana. ¡Sed buenos! ¡Adiós!